Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Qué hermoso es poder estar en una reunión donde se lee las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la base del creyente, de todos los cristianos, llámele católico, evangélico, llámele como usted le quiera llamar, pero gente que está enamorada de Cristo. Tenemos la gran bendición de que en nuestro país muchísima gente, somos gente que amamos a Dios y que creemos en Jesucristo. La razón de estas reuniones son para que a través de la palabra de Dios, la base del cristianismo, nosotros podamos aprender más y a través del aprendizaje de los principios que Jesucristo nos enseñó, podamos vivir espiritualmente más completos. Es decir, si nosotros indagamos en cuanto a quién es Jesús y lo que quería Jesús, nosotros vamos a tener una identidad con Jesús, que esa es la parte más importante del cristianismo. Esta reunión en la que ustedes están, no importando el número de personas que son, el objetivo, además de convivir, es hablar de las maravillas que Jesucristo ha hecho en la Biblia, en tu vida y en la vida de cada uno. Así es que hoy vamos a leer Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21 al versículo 39. Está con nosotros Laura, que ella también va a participar, como lo hizo la semana pasada. Ella es una persona que está a cargo de diferentes ministerios, hablando de la confraternidad evangélica, hablando de Festiniños, hablando del Kinder, porque también está dando clases de inglés por este semestre en Kinder, y también está predicando. Es una persona graduada de un instituto bíblico en Monterrey. ¿Cómo se llama el instituto? ¿Cómo se llama? Cristo para las Naciones Monterrey. Cristo para las Naciones Monterrey. Así es de que, pues nos da mucho gusto estar este tiempo con todos ustedes. Vamos adelante. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, pues ¿qué puedes tú decir de esto? ¿Qué puedo decir de esto? A mí me habla de que la mujer cananea era una mujer de fe, que sabía quién era Jesús, que sabía lo que podía hacer, que tenía una gran necesidad porque su hija estaba siendo atormentada. Y ella salió de su comodidad y aunque no era israelita, reconocía quién era Jesús. Sabía que tenía algo especial, sabía que era un enviado por parte de Dios, sabía que él estaba sanando a las personas y salió y corrió e insistió, y aunque seguramente había más personas en las calles, ella no le importó y salió gritando y le decía: Jesús, ten piedad de mí, mi hija ha sido atormentada. Y tanto fue la insistencia de esta mujer que los discípulos pues se molestaban, decían: Jesús, ya haz algo por esta mujer. Pero Jesús no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque pues era una mujer de la región de Cananea. Y aún así, ella insistió. ¿Pero qué tiene que ver que fuera una mujer de Cananea? Ok, esa mujer pues no era israelita, no era parte del pueblo judío. Y Jesús dice que él iba solamente por los judíos, que él tenía un llamado hacia los judíos.
Y entonces lo que hace ella es, no le importaba aún su condición de no pertenecer al pueblo de Israel, sino que ella siguió clamando. Y a mí me habla que fe también es insistencia. Fe es persistir, fe es no quitar el dedo del renglón. Y esta mujer, aunque a lo mejor no conocía mucho de quién era Dios, nos enseña una gran lección sobre que fe es igual a persistencia y clamar por tu necesidad y no dejar que los obstáculos, no dejar que las condiciones que pueda impedir que tu fe pueda seguir creciendo, sino que ella insistió hasta obtener su milagro. Pudiera ser que ella tuvo varios pensamientos cuando los discípulos le impidieron acercarse a Jesús o le decían que lo despidiera, que se trataba de otra religión, se trataba de costumbres ajenas a las que ella tenía. Y eso pudo desanimarla, o pudo aparentar ser de ese, bueno, pues es que ellos se dedican a otra cosa. Sin embargo, como lo dices tú, ella no dudó, porque sabía que Jesucristo sanaba, liberaba, limpiaba. Y ella clamó a Jesús, el Jesús de los milagros. Platícanos un poquito cómo fue que recibiste a Cristo. Bueno, pues yo conocí de Jesucristo desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque mis papás aceptaron a Jesucristo cuando yo tenía 4 años de edad. Entonces para mí el escuchar de Jesucristo fue muy común en mi infancia. Era muy normal que yo asistiera los domingos a una congregación, a que escuchara acerca de historias en la Biblia. Pero realmente cuando yo decidí seguir a Jesucristo y que mi fe nunca dejara de existir y persistir en conocer a Jesucristo, ese Jesucristo que sana, que salva, que hace milagros, que hace cosas sobrenaturales, pues fue en mi adolescencia. No tengo una edad o una fecha exacta, porque para mí fue muy fácil seguir a Jesucristo, porque desde mi niñez yo escuché de Él. Sí. En mi caso, pues yo siempre fui muy apegado a la iglesia, acólito cuando era niño, ayudaba al sacerdote de la iglesia católica, pero en una ocasión me invitaron a una reunión de hogar, así como esta, como donde usted está el día de hoy, y leyeron un pasaje de la Biblia hablando de la vida de Jesús. Me impactó tanto, me impresionó el poder entender parte por parte, porque yo sé que en la misa tú tienes las 3 lecturas de la palabra, pero aquí el ir desglosando y entendiendo lo que Jesucristo vino a hacer y lo que Jesucristo iba a hacer o hizo por mí, me pegó tan fuerte en mi corazón que yo dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces, al final de esa reunión dijeron, póngase de pie el que quiera recibir a Cristo. Yo recuerdo muy bien que me paré como resorte, tenía yo escasamente 6 meses de casado o menos, y no era como el caso de todo el mundo que dicen que tocaron fondo y que estaban muy tristes y que les tocó una época muy difícil. En mi caso no fue así. En mi caso yo estaba en el momento más hermoso, recién casado, tenía un departamento, tenía mi negocio, etcétera, aunque era muy joven. Y cuando yo recibí a Jesús, sentí un fuego y una paz muy fuerte en mi corazón. Eso hizo que las cosas cambiaran. Yo creo que siempre que tienes una necesidad de Dios, no necesariamente una necesidad económica o una necesidad porque tuviste problemas matrimoniales, sino una necesidad de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? La mujer insistió, insistió y insistió, al grado que Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella tratando de no ceder. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
O sea, la fe de esa mujer hizo que, aunque no era parte del cuerpo de Cristo, es decir, no era parte de los judíos, Jesús no había venido para hablarle a otras tribus y a otras naciones. Por la fe de ella rompió, podríamos decir, el protocolo de lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra, y por su fe fue aceptada, y no solamente fue aceptada, sino transformó su vida y recibió la sanidad de aquella persona por la cual ella pedía. Así es de que esto es muy impresionante. Luego la Escritura dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó ahí. Empezó a enseñar. La gente quería escuchar lo que Jesucristo tenía que decir. Y se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojo, ciego, mudo, manco y otras muchas enfermedades, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanaba. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué tienes tú que decir de este pasaje tan hermoso? Pues ha de haber sido impactante ver que alguien que nunca había emitido una palabra, un sonido, por el poder de Jesucristo de repente empezó a hablar. Y me impacta que estas personas que se convirtieron en sus seguidores de Jesús no solamente se quedaban con eso, sino que llamaban a sus vecinos, llamaban a las personas que conocían que tenían una necesidad, y dice que los llevaban a los pies de Jesucristo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros cuando empezamos a conocer el poder de Jesucristo. No tan solo no los quedamos para nosotros, sino que lo compartimos con las demás personas y les queremos también presentar a ese Jesucristo que sana y que hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Así es. Ahora hay algo aquí que es muy importante. Fíjense, estaba en un cerro. Yo tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, en ese lugar, y es una colina donde Jesús se paraba a la orilla del mar y el cerro iba hacia arriba. El sonido de sus palabras se iban hacia arriba, de tal manera que no tenía que gritar mucho, porque aquí la Escritura nos dice que eran ¿cuántos hombres? 4,000 hombres, 4,000 hombres sin contar a hombres y mujeres. Es decir, había una gran cantidad de gente ahí. Entonces él solo levantaba su voz y se oía hasta la parte más lejana. Y otra de las cosas que vemos es que Jesús hace dos cosas ahí. Les da un mensaje del reino de Dios, a qué vino Jesucristo, quién era Jesucristo, y aunque no nos lo dice es muy obvio. Pero segundo, hace énfasis en algo que es muy importante. Si nosotros comparamos este mensaje con las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, 6 y 7, nosotros podemos dar ahí a conocer que fue un mensaje hermoso. 3 capítulos que nos habla de las bienaventuranzas. Pero aquí el énfasis que está haciendo es en los milagros. Y se detiene la Escritura para hablar de los diferentes casos de tipos de personas, ¿verdad?, que tenían diversas enfermedades. Dice aquí, lo vuelvo a repetir en el versículo 30, dice, y traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otras muchas, no termina la lista, otras muchas enfermedades, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De tal manera que vuelve a repetir qué fue lo que pasó. Y lo que pasó en el versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Es decir, cuando Jesucristo está presente, milagros de sanidad física suceden. No se requiere de grandes multitudes para que esto pase. Se requiere de que Jesucristo esté presente.
Y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 personas en el nombre de Jesucristo, Él está en medio de nosotros. Así es de que en esta reunión de hogar y cada reunión de hogar, Jesús está presente. Así es de que cuando oremos por los enfermos, porque siempre hay que orar por los enfermos, debemos creer que Jesucristo va a sanar. Si fue capaz de sanar un cojo, si fue capaz de sanar un ciego, si fue capaz de sanar una persona manca, ¿cuánto más va a ser capaz de quitar una gripe, de quitar una infección intestinal, de quitar un problema de riñón? Recordemos que en todas las reuniones tenemos que clamar a Jesucristo para que en el nombre de Cristo toda persona pueda recibir sanidad. Y luego dice Jesús, como que ya una vez que todos fueron sanados, se cambia el rol y habla de la comida. Que si tienen algo de comer para la gente, y pues ellos se quedan, no tenemos nada de comer. Entonces Él les pregunta, a ver, ahora, ¿qué tienen de comer? Dicen que tiene 7 panes y unos pececillos. Ajá. O sea, para una gran multitud no era suficiente. Sí. Pero lo impactante aquí también es que Jesús dice que ya llevaban 3 días con Él, o sea, lo venían siguiendo. Y los ve, y una palabra que a mí me impacta mucho es que dice, tuvo compasión de ellos. No tan solo, ya aunque había hecho mucho por ellos, los había sanado, les había enseñado, aún así seguía teniendo compasión. Algo que en los primeros versículos nos habla sobre qué hay en tu corazón. Él vuelve a ver qué hay en nuestro corazón, porque la compasión sale de nuestro corazón, de nuestra cuestión interna. Y Jesús le dice a sus discípulos, démosles de comer. No los dejemos así, porque en el camino se pueden desmayar porque no han comido y llevan 3 días con nosotros, y sucede un milagro en esa situación porque solamente tenían 7 panes y unos pececillos. Bueno, pues aquí está una enseñanza extraordinaria. ¿Cuál es esa enseñanza? Nos da palabra, nos da oración para sanar de nuestras enfermedades, pero también nos da el alimento diario, y Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así es de que ojalá y disfrutaran este mensaje. Dios les bendiga. Cuando nadie me ve,